SQL Azure y en especial hoy que vamos a tratar un tema bastante interesante asociado al Database Manager o al administrador de base de datos para SQL Azure. Me presento en primer lugar, mi nombre es Alberto Rivera, consultor en inteligencia de negocios y MVP en SQL Server en todo lo que tiene que ver con arquitectura. Mi correo electrónico albertorivera@live.com, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto les colaboraré por este medio. Como les comentaba el día de hoy, vamos a hablar sobre un administrador web para bases de datos, como lo es el Database Manager. Para esto es indispensable contar con una suscripción a Windows Azure y en especial a SQL Azure, en donde vamos a poder alojar más adelante nuestras bases de datos en la nube. Es decir, vamos a tener acceso a nuestro servidor de base de datos en una nube y evidentemente vamos a tener herramientas administrativas para poder fácilmente acceder a estos recursos sin necesidad de contar con ningún aplicativo. Esta sesión va a ser algo corta, pero vamos a tratar con mucho detalle cada uno de los elementos claves de nuestro Database Manager. Y comencemos. ¿Qué es el Database Manager para SQL Azure? Resulta que Database Manager es una herramienta gratuita de administración web para bases de datos. Ojo con esto, es para bases de datos que se encuentran dentro de SQL Azure. No nos va a permitir administrar bases de datos on-premise, es decir, bases de datos que se encuentren alojadas en nuestro servidor local, sino que simplemente vamos a poder administrar todas las bases de datos que tengamos públicas dentro de una instancia de SQL Azure en los servidores de Microsoft, bien sea en Estados Unidos o bien sea en el lugar donde los tengamos alojados. Se accede desde el portal de administradores o desarrolladores de la plataforma de Windows Azure y este aplicativo tiene como característica que ha venido teniendo una evolución bastante interesante. Antes lo conocíamos como Project Houston, el código interno del producto, y actualmente ahora lo conocemos como el Database Manager o administrador de bases de datos. Es una herramienta que está basada en Silverlight, lo cual me va a permitir tener una interfaz bastante interesante, bastante agradable y lo más interesante, una interfaz bastante ligera para los administradores y desarrolladores de bases de datos desde un navegador web como lo puede ser Internet Explorer 9, que es desde donde hoy vamos a hacer las demostraciones en sí. ¿En qué escenarios podemos empezar a implementar nuestro Database Manager? Pues empecemos con los conceptos más básicos dentro de una solución de la nube de la que estamos hablando hoy en día, como lo es SQL Azure. SQL Azure, recuérdenlo, es un componente nuevo dentro de Microsoft, pues nuevo hablamos de no más de un año, desde el 2010, 2009 aproximadamente, donde Microsoft está alojando bases de datos de los diferentes clientes en sus propios servidores. ¿Y esto qué le va a permitir a la organización? Le va a permitir a la organización, primero, evitar riesgos en pérdida de información, evitarse ciertos dolores de cabeza en temas administrativos, en temas de mantenimiento de servidores de bases de datos. ¿Por qué? Porque ahora lo único que se tiene que preocupar es de permitirle a Microsoft almacenar su información y evidentemente acceder en el momento que lo deseen a cada una de ellas. Estos escenarios se recomiendan idealmente para pequeñas y medianas empresas que no cuentan con más de 10 o 20 empleados y sus bases de datos son relativamente pequeñas, de no más de 50 gigabytes y su nivel de transaccionabilidad no es tan alto día tras día. Es decir, estamos hablando de pequeñas organizaciones que no tienen la suficiente capacidad para adquirir un servidor completo de bases de datos, pero sí cuentan con la capacidad de adquirir un servicio, de pagar un servicio o una cuota mensual para que sus servidores de bases de datos se encuentren fácilmente administrados por una empresa como lo es Microsoft. No requiere ninguna instalación del lado del cliente, lo único que ustedes necesitan es un navegador web muy al estilo Internet Explorer para poder acceder a los diferentes recursos. Recuerden que esto es una interfaz al estilo Silverlight, es decir, vamos a contar con aplicativos y vamos a contar con soluciones que se van a ejecutar del lado del cliente para que sea mucho más ligero para el usuario empezar a hacer las diferentes navegaciones que se requieran. Y algo muy importante, nuestro Database Manager se va a enfocar en ciertas tareas administrativas muy básicas.
Es decir, esta herramienta no nos va a reemplazar en ningún momento una herramienta tan poderosa como es SQL Server Management Studio, sino que simplemente vamos a tener una interfaz web por si se llegan a presentar algunos requerimientos en escenarios en los cuales no contamos con nuestro administrador de escritorio, nuestro administrador cliente, para poder realizar las tareas que necesitamos. ¿Qué tipo de tareas? Diseñar tablas, vistas, procedimientos almacenados, editarlos, correr los procedimientos almacenados y evidentemente crear y ejecutar diversas consultas sobre nuestro motor de base de datos que se encuentra en la nube. Estos son los escenarios típicos donde tanto administradores de bases de datos como desarrolladores de bases de datos van a poder fácilmente administrar cada una de sus interfaces y cada una de sus bases de datos que se encuentran en la nube. ¿Desde dónde podemos acceder a estas soluciones? Como lo comentaba en un par de slides atrás, vamos a acceder desde la plataforma o desde el portal de administración de Windows Azure. En este momento les estoy mostrando un pantallazo de lo que sería este portal de administración. Fíjense que es una interfaz totalmente web y simplemente tenemos que darle inicio o tenemos que iniciar sesión dentro de nuestro portal. Actualmente ustedes pueden encontrar versiones de prueba de 30 días aproximadamente para que ustedes empiecen a conocer la plataforma, vean la robustez que nos ofrece esta plataforma y de inmediato contemplen la posibilidad de empezar a implementarlo dentro de sus organizaciones. Este portal me va a llevar directamente, una vez iniciada sesión, a la plataforma de administración de todo lo que es Windows Azure. Windows Azure, recuerden que es nuestra plataforma en la nube de Microsoft para permitir alojar temas asociados como servicios, cuentas de almacenamiento, rutas de almacenamiento, evidentemente nuestras bases de datos que se encuentran en SQL Azure y un componente nuevo que en este momento está en desarrollo, internamente lo estamos trabajando para tenerlo disponible próximamente a los usuarios finales, y es un pequeño módulo de reportes corporativos para la organización. Así es, próximamente, como ustedes observan acá hay un vínculo que dice reporting, próximamente estaremos contemplando la posibilidad de tener reportes en la nube, es decir, un paso más cerca de tener inteligencia de negocios completamente en la nube, al menos con un módulo de reporteo corporativo. Dentro de este portal podrán alcanzar a ver que aquí se cuentan con una serie de bases de datos. Son las típicas bases de datos de ejemplo de Microsoft, AdventureWorks Data Warehouse y AdventureWorks Lite. Son dos bases de datos que están diseñadas completamente para la nube, están diseñadas completamente para estar soportadas dentro de una base de datos en SQL Azure y vamos a poder administrarlas desde acá. Recuerden que SQL Azure es un servidor o es una versión totalmente independiente de la línea de versiones que maneja SQL Server actualmente y soporta ciertas características claves dentro de la plataforma. Ya vamos a ir viendo o vamos a ir detallando cuáles son esas características que podemos ir soportando de una manera intuitiva. Ok, una vez hemos decidido cuál es la base de datos que deseamos administrar, simplemente vamos a seleccionarla, nos vamos a conectar a dicha base de datos y vamos a entrar a nuestro administrador de base de datos o a nuestro Database Manager para SQL Azure. Tiene una interfaz muy al estilo Silverlight, muy enfocada a lo que es Silverlight y contando con toda la interfaz de Windows Azure, es decir, con una interfaz con unos colores bastante livianos para no saturar el trabajo que pueda realizar tanto un desarrollador como un administrador. Este Database Manager, como características interesantes, es que cuenta con diseñadores para la creación de tablas, de vistas, de procedimientos almacenados, me permite abrir otras consultas, otros queries, otros archivos .sql y me permite evidentemente diseñar nuevas consultas de la base de datos. Adicionalmente contamos con un buscador. Contamos con muchos objetos dentro de la base de datos. El buscador me va a facilitar encontrar los recursos que necesitamos en determinado instante. Y para aquellas personas que alcanzaron a trabajar con Houston, con el proyecto Houston y con el portal web de Houston,
podrán apreciar que la interfaz es algo diferente. ¿Por qué? Porque en este momento el Database Manager cuenta con una interfaz exclusiva con todos los colores y las reglas de colores y de interfaz de Windows Azure. Evidentemente podemos volver a la versión anterior, que es esta que estamos observando en este slide. Simplemente seleccionando o escribiendo al final de la URL del servidor de administración del Database Manager, la sintaxis que vemos acá, signo de interrogación tem igual primary team, podríamos fácilmente volver a la versión anterior de SQL Azure. Eso lo vamos a hacer más adelante en un par de demostraciones bastante interesantes que vamos a tener asociadas a nuestro administrador de bases de datos, que está totalmente en la web y es una herramienta completamente gratuita. Bueno, volviendo aquí a nuestra parte interesante, ya vamos a hacer algunas demostraciones claves sobre lo que es el Database Manager. ¿Cuáles son esas características principales que ofrece el Database Manager? En primer lugar, y lo hemos mostrado en un par de slides, ¿qué es lo que me va a proveer? Un cubo con información básica de estadísticas, un cubo con información básica de vínculos a diferentes recursos, a estadísticas de uso de nuestras bases de datos y a un fácil acceso a cada uno de los recursos que estemos navegando allí. Un panel de navegación con funcionalidad de búsqueda de objetos. Es el panel que me va a permitir filtrar rápidamente todos los diferentes objetos de mi base de datos, si es que cuento con muchas tablas, si es que cuento con muchas vistas o con muchos procedimientos almacenados. Diseñadores y editores de tablas, diseñadores y editores de vistas, diseñadores y editores de procedimientos almacenados y evidentemente un editor para código Transact SQL. Son como las capacidades nuevas que vamos a encontrar dentro de SQL Azure. Bueno, muy bien. En este momento les voy a compartir mi escritorio. Vamos a ver. Ok, en este momento deben estar viendo mi escritorio completo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a empezar a administrar? Vamos a empezar a ver las diferentes capacidades que tiene SQL Azure dentro de sus portales de administración diferentes que existen. Aquí, ustedes pueden observar en este momento que tenemos un componente web, es nuestro administrador de SQL Azure, el link de acceso es http://sql.azure.com y este me va a permitir acceder fácilmente basado en una cuenta de Microsoft Passport a nuestra suscripción que tengamos disponible de Azure. Yo cuento en este administrador con 2 bases de datos, ¿cierto? Y estas son las bases de datos que vamos a poder administrar. Regla importante para que se puedan conectar desde cualquier aplicativo, bien sea un SQL Server Management Studio, bien sea un Database Manager, que es nuestra interfaz web de administración. Habilitar características de firewall, es decir, habilitar todos los diferentes puertos que se encuentren disponibles, o todas las diferentes IPs, mejor, que se encuentren disponibles para poder acceder desde el sitio que nos encontremos. En este caso, por temas de demostración, yo estoy habilitando todas las IPs, desde la 0.0.0.0 hasta la 255, 255, 255, 255. En temas ya corporativos, la buena práctica, evidentemente, va a ser siempre seleccionar únicamente las IPs o los rangos de IPs que efectivamente van a tener los privilegios de acceso a este servidor. Volviendo por acá, tenemos nuestras bases de datos de administración y cada uno de los diferentes objetos que vamos a administrar en un determinado instante. Desde aquí, ¿qué podemos hacer? Desde aquí, para temas de desarrollo, lo único que podríamos hacer es crear una nueva base de datos. Por aquí le doy crear base de datos, le pongo un nombre, base de datos demo, especifico si es una edición web, es decir, de máximo 1 o 5 gigas, o una edición business que va a tener 10, 20, 30, 40 o hasta 50 gigas. Dependiendo lo que tengamos licenciado, vamos a poder tener la versión web o la versión business, pero por temas de costos, evidentemente, la business va a tener unos costos un poco más altos que la web. Yo me voy a ir por la web,
Voy a decir que me creo una base de datos de 1 giga máximo, y aquí la tenemos, base de datos demo. Pero eso es todo lo que podemos llegar a hacer en este punto, no podemos acceder a hacer nada más. ¿Desde dónde podríamos ya empezar a interactuar? Pues bueno, un primer lugar va a ser nuestro administrador de base de datos, nuestro Database Manager. Pero antes de mostrarles esto, quiero que veamos cómo sería la administración desde un SQL Server Management Studio. Seguramente es una herramienta muy conocida por todos ustedes. Ya que me encuentro dentro de un Management Studio, este Management Studio es de SQL Server 2008 R2, y desde aquí, vamos a conectar un segundo, desde aquí yo lo que voy a hacer es conectarme a mi motor de base de datos. El nombre del servidor pues va a ser la URL que Microsoft me provee para conectarme. Mi usuario, voy a conectarme con mi usuario administrador que es Alberto, ingreso mi clave de acceso. Y adicionalmente, si yo estuviera usando diferentes logins o diferentes inicios de sesión, estos inicios de sesión me van a permitir crear más usuarios asociados a bases de datos. Tengo la opción también de seleccionar la base de datos sobre la cual me va a conectar. Quiero decir que se conecte a la base de datos por defecto para que me las muestre todas evidentemente. Y conectar. Aquí me estoy conectando directamente desde SQL Server Management Studio a la nube. Aquí está nuestras dos bases de datos que ya teníamos previamente y una base de datos que se llama base de datos demo. Con varias carpetas, tablas, vistas, información. Dentro de programación vamos a tener procedimientos almacenados. Ok, creo que perdí el audio. ¿Tenemos audio? Sí, sí, aún tenemos audio. Dentro de programación vamos a tener nuestras diferentes opciones, ¿verdad? Vuelvo aquí a compartirles un segundo. Listo. Dentro de programación vamos a tener las diferentes opciones, procedimientos almacenados, funciones, triggers asociados a la base de datos, tipos, bueno, todos los diferentes objetos que se pueden crear dentro de SQL Server con sus respectivas restricciones. Todo el módulo de seguridad para inicios de sesión, toda la parte de administración. ¿Por qué me estoy yendo por acá primero? Porque evidentemente yo lo que necesito como característica importante es que ustedes vean qué capacidades son las que me provee SQL Server Management Studio para el administrador y desarrollador de base de datos. Para que cuando pasemos al Database Manager veamos que es una herramienta, es ligera, sí, pero no me va a reemplazar a SQL Server Management Studio. Va a ser una herramienta nueva que va a permitir ciertas funcionalidades básicas tanto a desarrolladores como a administradores. Ahora bien, una demo por aquí bien interesante y bien pequeña. Me va a conectar a un motor de base de datos, en este caso ya no va a ser a la nube, me va a conectar a mi servidor local con autenticación Windows y desde aquí vamos a ver algunas bases de datos que se encuentran configuradas en mi instancia de SQL Server. Ok, creo que el servicio está abajo. Vamos por aquí a subir el servicio antes de conectarnos. Servicios. Efectivamente el servicio de nuestra base de datos está abajo. Vamos a subirlo antes de. Y nos vamos a conectar a esta instancia de SQL Server. En donde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar nuestras bases de datos que se encuentran on-premise, es decir, que se encuentran localmente en nuestro servidor de base de datos, ¿cierto? Y vamos a ver cómo podemos interactuar con nuestro servidor de base de datos local y nuestro servidor en la nube. Les cuento que en paralelo, mientras se está trabajando con nuestro módulo de reporteo para SQL Azure, también se está trabajando en una versión de sincronización de bases de datos para tener sincronizados escenarios de bases de datos on-premise con bases de datos que se encuentren en la nube. Bueno, muy bien. Aquí tenemos una serie de bases de datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? En la base de datos que acabo de crear, mi intención es fácilmente generar un script para cargar los datos directamente en la nube. ¿Cómo sería esto? Lo primero que voy a hacer es generar un script, clic derecho sobre la base de datos que deseo,
script database mentiras, tareas, generar scripts. Y voy a generar un script sobre algunas tablas de SQL Server. ¿Qué objetos voy a seleccionar de dicha base de datos? Voy a seleccionar algunas tablas, por ejemplo, DIN Date, DIN Account y DIN Product, son las que voy a seleccionar para esta demostración. Siguiente, y aquí me dice, bueno, ¿dónde va a guardar el archivo? Me da una ruta para guardar el archivo, le voy a decir que me lo guarde en una nueva ventana simplemente, y voy a ir a las opciones avanzadas para determinar las diferentes opciones que deseo. Una opción bastante interesante, vamos a buscarla por acá, es el tipo de versión que va a tener el script. Fíjense que por defecto es SQL Server 2008 R2, porque mi Management Studio es de SQL Server 2008 R2. Como mi intención es generar un script básicamente para la nube, yo debo cambiar una propiedad para el tipo de motor de base de datos. Me dice, ¿es una instancia que está local, está standalone, o es una base de datos de SQL Azure? Yo le voy a decir, claro, es una base de datos de SQL Azure, y ya con esto vamos a tener preparado el script para que me cargue los datos versión SQL Azure para que sean compatibles allá en la nube. Y obviamente me interesa generar los datos, le voy a decir genéreme tanto esquema como datos. Clic en OK, siguiente, y le vamos a dar clic en finalizar para que me genere los diferentes scripts. Le vamos a dar un par de minutos, un par de segundos para que genere los scripts en la ventana. Ya en la parte de atrás se están pintando los scripts. Damos clic en finalizar y en este momento este script que tenemos acá ya está compatible para que lo podamos correr dentro de SQL Azure. Entonces vamos a ponerlo a correr, esperemos que no sea muy grande y no perdamos la conexión allá a la nube. Esto es bastante importante tenerlo claro, y es muy posible que la conexión se nos caiga si es un script muy pesado. Voy a decirle cambie la conexión, ya no se conecta al servidor local sino conéctese a mi servidor en la nube con el usuario Alberto y mi contraseña. Listo. En este momento ya el script está listo para correrse allá. Voy a seleccionar la base de datos para que sea base de datos demo y ponemos a ejecutar el script desde SQL Server Management Studio de una manera bastante sencilla. En escenarios en los que ya he trabajado con SQL Azure, cuando los scripts son bastante grandes, la recomendación tal vez no sea correrlos desde un Management Studio o tal vez no sea correrlos desde, evidentemente desde el Database Manager, la interfaz web, sino por experiencia yo he tenido mejores tiempos de respuesta haciéndolo por línea de comando. Por el SQL CMD, conectándome directamente a la nube, podemos tener las capacidades muy sencillas para empezar a hacer la navegación que se requiera. Si nos queda algo de tiempo más adelante vamos a ver cómo conectarnos fácilmente allá por línea de comando a la nube y empezar a hacer labores tanto de desarrollo como administrativas sin tener ningún tipo de inconveniente o de problema. Mientras este script corre, vamos ahora sí a empezar a interactuar con nuestro Database Manager, ¿les parece? Entonces, minimizaré por aquí esto. Les voy a mostrar nuestro administrador de base de datos. Recuerden que yo estoy aquí en la plataforma de administración de Windows Azure. Esta plataforma de administración me va a permitir conectarme al portal siempre y cuando yo cuente con la suscripción. Yo en este momento cuento con una suscripción más o menos de 18 meses, creo, donde tengo ciertas bases de datos de ejemplo para empezarlos a trabajar en la nube. Muy bien, vamos a darle tiempo para que se conecte por acá. Muy bien, y en este momento ya estamos entrando a nuestra plataforma de Azure, nuestra plataforma de Azure de Windows, donde fácilmente vamos a poder vincular o poder administrar todos nuestros diferentes objetos de base de datos. Fíjense que aquí a la izquierda yo tengo todas mis opciones de administración. La que nos interesa para el día de hoy es la de base de datos. Vamos a dar clic aquí. Y vamos a dejar que me cargue las diferentes suscripciones que yo tengo. Yo simplemente tengo una mi servidor donde tengo una serie de bases de datos. Fíjense que la base de datos de demo ya tiene 848 kilobytes. Quiere decir que por aquí se están cargando ya datos desde el Management Studio. Vamos a darle tiempo que siga cargando para ver qué tipo de información podemos tener.
Recuerden que para poder acceder acá debo tener habilitadas mis reglas de firewall y debo tener aquí habilitados nuestros puertos que sean necesarios para poderme conectar, bien sea desde aquí o bien sea desde el Management Studio. Ok, fíjense el listado de bases de datos que tengo. Tengo 3 bases de datos. Me voy a conectar a una de ellas. Voy a empezar con AdventureWorks DW Azure 2008 Redos. Doy clic en ella. Me provee información de la base de datos. Me dice, vea, usted tiene una edición web. El tamaño máximo es 1 GB, pero en este momento el tamaño de su base de datos son 89.1 megas. Yo tengo las opciones de borrar la base de datos, de crear una nueva base de datos, de probar conectividad a la base de datos, es decir, hacer un test para ver qué responde, o la que nos interesa en este instante, administrar. Damos clic en administrar, se me abre una nueva pestaña por acá de administración, me provee información nuevamente, le vamos a decir, le vamos a dar la clave y conectar. Esta interfaz, como ya lo comentábamos en un inicio, es una interfaz muy al estilo Silverlight, donde contamos, en primera instancia, con todos los objetos de la base de datos a la izquierda. Tablas, vistas, procedimientos almacenados, ¿cierto? Todos los diferentes objetos que necesitemos. Adicionalmente contamos con un buscador de objetos, por ejemplo, Internet. Fíjense que de manera dinámica me va filtrando todos los objetos que tengan esa relación. Team Dates, me va filtrando los diferentes objetos para que yo tenga una mayor facilidad de acceso al recurso que necesitamos. Si doy clic sobre Team Dates, me va a proveer información asociada a dicha tabla. Las columnas, los tipos de datos, puedo entrar a editar los tipos de datos y la columna requerida, es decir, si es obligatorio el acceso acá, si es llave primaria, si es una columna de tipo identity, valores por defecto y demás. Simplemente le vamos a dar guardar, si es el caso, y guardamos los cambios. O si quisiera consultar los datos, iría a la pestaña Data y desde aquí podría consultar los diferentes datos asociados a esta base de datos. Vamos a ver si ahora aquí terminó. No, esto sigue corriendo. Entonces aquí tenemos información de nuestra tabla y los diferentes datos asociados a la tabla, pero los estoy consultando desde un Internet Explorer, desde mi administrador de base de datos o mi Database Manager para SQL Azure. Vamos a consultar los diferentes objetos que necesitemos. Si quiero consultar otra tabla, por ejemplo, vamos a ver que hay de productos, doy clic en ella y también se me abre una nueva pestaña, me va abriendo por cada objeto que yo vaya necesitando aquí para empezar a consultar la información de cada uno de los objetos que tengo, bien sea de tablas, bien sea de vistas o bien sea de procedimientos almacenados. Como pueden ver, esta interfaz solamente me limita a tablas, vistas y procedimientos almacenados. Si volvemos a nuestro Management Studio, aquí como pueden ver tenemos más opciones. Vamos a conectarme a esta. Tenemos bases de datos. Dentro de las bases de datos tenemos tablas, vistas, sinónimos. Dentro de programabilidad tenemos procedimientos almacenados, funciones, triggers, bases de datos. Tenemos todo un módulo de seguridad asociado a usuarios, a roles, a esquemas, en fin. Tenemos un componente mucho más completo desde la herramienta cliente, desde el Management Studio. Pero no quiere decir que la herramienta web no nos sirva. Claro que nos va a servir para ciertas labores administrativas que se requieran en determinado instante. Ok, muy bien. Voy a cerrar entonces por acá, bueno, vamos a correr los datos para que veamos la información que contiene esta. Importante, temas claves asociados a la nube. Dependiendo del ancho de banda con el que contemos en nuestra organización, en nuestra casa o demás, así de rápido va a ser el acceso a los datos. Es decir, si yo tengo que subir información desde mi servidor local hacia la nube, entre más ancho de banda tenga yo, mucho más rápido va a ser. Si son múltiples conexiones que estamos realizando a la nube, pues así van a ser los tiempos de respuesta un poco más lentos de lo acostumbrado o de lo normal. Volvamos a nuestra base de datos. ¿Qué podemos realizar dentro de nuestra base de datos? Pues bueno, antes que nada cerremos estas ventanas. Desde aquí contamos con nuestro cubo donde vamos a tener información asociada a la base de datos actual. Si se dan cuenta, este Database Manager me permite conectar solamente a una base de datos. Después yo, si quisiera cambiar la base de datos, lo puedo hacer, pero por aquí solamente es a una base de datos.
Me provee información asociada al uso de la base de datos, ¿cierto? A las propiedades, cuántos usuarios activos, cuántas conexiones activas hay a la base de datos, si es de solo lectura, cuándo se creó la base de datos, la intercalación, el nivel de compatibilidad, la edición y la versión de SQL Server. Vínculos de ayuda, varios videos de cómo trabajar con tablas, consultas, vistas, procedimientos almacenados, libros en pantalla y algo interesante, un gráfico donde me muestra el espacio utilizado dentro de la base de datos y cuánto espacio queda disponible para la base de datos. Cuando se llegue al límite máximo, es decir, a 1 giga, los datos van a empezar a rebotar, es decir, no vamos a poder agregar más información a dicha base de datos. Sería como un limitante que tendríamos asociado a las bases de datos que se encuentren en la nube. Muy bien, veamos por aquí, bueno, esto sigue corriendo por acá. Vamos a crear unos nuevos objetos dentro de la base de datos. Comencemos con crear una tabla nueva. Voy a dar clic aquí en nuestra barra de tareas a nuestra opción de crear una nueva tabla en la base de datos y aquí me provee información sobre la tabla. Voy a decirle, mi tabla se llama ventas internet. Bajo el esquema de veo, como no hay más esquemas, pues va a ser la única opción que tengo. Y empiezo a seleccionar las columnas. Me da unas opciones por defecto, por ejemplo el ID de tipo entero, que es un campo requerido, llave primaria, y si es identity o no, o sea, si es un dato autonumérico. Nombre 2, vamos a colocar, no sé, el ID, la fecha, de tipo entero también, para este caso. Ok, entero. Vamos a colocarle que es un campo requerido. Vamos a colocar por aquí otro campo que sea el ID del producto, de tipo entero también, entero. Y agreguemos otra columna que corresponda a impuestos. Los impuestos van a ser de tipo money, campo requerido, bueno, el impuesto no. Y las ventas va a ser otro tipo de dato money, también requerido. Bueno, esto no. Veamos los tipos de datos. Son tipos de datos muy al estilo SQL Server. Begin, binary, bit, chart, date, datetime, datetime 2, datetime offset, geography, geometry. Como pueden ver, tenemos soporte de datos geoespaciales en la nube para poder administrar fácilmente cada uno de los datos que necesitemos en la nube. Voy a darle guardar a esta tabla y en este momento ya tenemos una tabla nueva que se llama ventas por internet. Si le digo por acá ventas por internet, ventas, ya me trae una sola tabla que es ventas por internet. Si vemos los datos, pues en este momento no hay un solo dato. Obviamente yo puedo empezar aquí a agregar datos. ID fecha 1, ID producto 4, impuestos 200, ventas que sean 5000. Y en este momento la tabla cuenta con datos. ¿Quiere guardar los cambios? Me dice, sí, guardemos los cambios dentro de la tabla. Si quisiera consultar la tabla de ventas por internet, a través de consultas, obviamente, pues vamos a tener la posibilidad. Le voy a decir nueva consulta. Esto me abre un editor de Transact SQL. Simplemente escribo select asterisco from ventas internet, ejecutar, y aquí tenemos nuestra tabla. Bueno, en este caso no me cargo productos, creo que no le hice, no confirmé los datos al otro lado. Ventas por internet, tenemos los diferentes datos asociados. Si quisiera ver otras tablas, por ejemplo, DIM Product, desde aquí también la podríamos consultar fácilmente y consultar toda la información que se encuentra asociada a ventas de los productos o asociada a los productos de la base de datos. ¿Listo? Aquí tenemos todos nuestros diferentes objetos de base de datos. Volvamos a nuestra base de datos y cerremos por aquí este query. ¿Quiere guardar el archivo? No, no lo voy a guardar. Voy a crear ahora una nueva vista. Esta vista, ¿qué es lo que me va a permitir? Simplemente le defino el nombre dentro del esquema de BO, categorías productos. Y aquí defino el Transact SQL asociado a esta vista. Select from DIM Product Category. Va a traer el English Product
llamémosle category name. Guardamos por acá la vista de ventas categorías y vamos a ver qué datos me provee esta vista. Bikes, components, clothing, accesorios. Voy a editarla para que aquí me aparezca simplemente la categoría. Guardamos nuevamente, consultamos los datos y ahora me aparece con el alias de categoría en la columna con los diferentes componentes asociados. Nuevamente, si quisiera consultar esta vista, le digo select asterisco from B. Nuestra vista se llama categorías, productos y ejecutar. Entonces fácilmente hemos creado ahora una vista dentro de Transact, dentro de nuestro Database Manager de una manera bastante sencilla. Muy bien, ya les vuelvo a compartir un segundo. Listo, volvemos por acá. Ahora vamos a crear un procedimiento almacenado, que es la última capacidad que podemos tener dentro de nuestro Database Manager. Vamos a guardar cambios por acá. Vamos a crear ahora un procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado se va a llamar USP, User Procedure, raya al piso, traer fechas. Vamos a traer un procedimiento, no. Traer ventas por producto. Va a ser el procedimiento que vamos a traer. Vamos a agregar un parámetro que se llame @ID producto, ¿cierto? De tipo entero. Vamos a buscarlo, por acá está el entero. Sin valores por defecto y va a ser un parámetro de entrada. No de salida, sino de entrada. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer este procedimiento? Select asterisco from fact internet sales where nuestra columna se llama product key igual a @ID producto. Hemos creado un procedimiento almacenado que me va a traer las ventas de un producto en específico. Si le digo por aquí correr, me va a pedir un valor para el producto. Vamos a decirle que el producto va a ser el número 1 y le vamos a decir ejecutar. Bueno, parece que para el producto 1 no tenemos datos. ¿Cómo probamos rápidamente? Creamos una nueva consulta. Select product key from fact internet sales. Ejecutamos la consulta. 214, listo. Con el código 214 vamos a poder traer las ventas asociadas al producto 214. Y aquí hemos creado fácilmente un procedimiento almacenado con este tipo de información. Si lo quiero hacer en una consulta totalmente independiente, pues fácilmente lo vamos a hacer. Cierro por acá esta ventana, le digo exec, el nombre del procedimiento almacenado, USP, traer ventas por producto, y como parámetro ahora le va a pasar el 228 y ejecutar. Esto me va a traer las ventas asociadas al producto 228. Que si volvemos por aquí a nuestro Management Studio, bueno, ya podemos ver que efectivamente terminamos de cargar todos los datos que estábamos cargando hace un instante. Tuvimos un problema, bueno, tuvimos algunos inconvenientes, pero en total tardó 9 minutos 42 segundos. Si vamos a subir datos de on-premise a la nube, el consejo es armarnos de paciencia para poderlo subir. Pero bueno, volvamos a nuestra base de datos, le vamos a dar clic derecho, refresh, por acá. Vamos a ver que efectivamente creamos una serie de procedimientos almacenados, USP traer ventas producto, que creamos una vista llamada B categorías productos y que desde aquí podríamos administrarla de la misma manera como lo estábamos manejando desde nuestro Database Manager. Una última parte ya para cerrar esta demostración bien interesante. Si yo me quisiera conectar a otra base de datos, como por ejemplo nuestra base de datos demo, pues simplemente le digo conectar a base de datos, le voy a decir que pues, pierda todos los cambios, escribo aquí el nombre de la base de datos,
base datos demo, mis credenciales de autenticación, conectar, y ahora estaremos conectados a la otra base de datos, donde tenemos tres tablas, DIN Account, DIN Date y DIN Product, y que fácilmente yo puedo hacer una consulta acá, select asterisco from sys.tables, y vemos que están todas las tablas listadas, DIN Date, DIN Account, DIN Product. Bueno, pues veamos qué datos tiene DIN Product. DIN Product, ejecutar, y vemos fácilmente cómo subir datos a la nube y cómo consultar toda la diferente metadata asociada a nuestras bases de datos. Esto siempre y cuando yo cuente con los privilegios para hacerlo. Una última parte, para que cerremos antes de que se me pase. ¿Cómo le cambiamos la interfaz para tener nuestra interfaz antigua? Simplemente le agregamos aquí a la URL lo que observamos acá. Signo de interrogación, tema igual a tema primario. Clic en Enter, me dice, oiga, usted está a punto de abandonar esta página, ¿está seguro que la quiere abandonar o quiere permanecer dentro de la página? Perfecto, abandone la página. Y aquí me refresca con la interfaz anterior. Agrego el nombre del servidor, de la base de datos de demo, el usuario, la contraseña, conectar. Y ahora estamos conectados con la interfaz clásica de Houston, nuestra primera interfaz de navegación. Particularmente esta me parece mucho más agradable, me parece más bonita, pero bueno, eso estamos entre gustos de las diferentes personas que estemos trabajando la herramienta. Bueno, muy bien, les vuelvo a compartir por acá la presentación, un segundo. Volvemos a la presentación. Ok. Listo. En resumen, ¿qué observamos dentro de nuestro SQL Azure con nuestro Database Manager? Obviamente con las diferentes herramientas de administración y de desarrollo que tiene la nube. Primero, vimos todo el cubo de información básica con Statistics, nuestro panel de navegación, con nuestro filtro, con nuestras búsquedas. Vimos cómo diseñar y editar tablas, vistas, procedimientos almacenados y nuestro editor de Transact SQL. Son funcionalidades muy puntuales, tiene nuestro Database Manager, que se pueden complementar y que se deberían complementar con SQL Server Management Studio para garantizar unas opciones administrativas y de desarrollo mucho más completas de lo normal. Muy bien, de mi parte no es más, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Mentiras, antes de esto me gustaría compartirles algunos recursos. En resumen, ¿qué vimos? El Database Manager es un servicio web para la administración de bases de datos Azure o de SQL Azure. Si quieren más referencias, los invito a dos blogs bastante interesantes, al blog de equipo de SQL Azure, blogs.msdn.com/b/SQL Azure, y evidentemente los invito a mi blog personal. En este momento no tengo mucha información de la nube, tengo un poco más de información de inteligencia de negocios, pero mi compromiso es empezar a subir información de la nube. http://albertorivera.wordpress.com. Les quiero recordar mi correo electrónico, albertorivera@live.com. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo, Alberto Rivera, consultor en inteligencia de negocios, MVP en SQL Server. Muchas gracias.